Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Gran jornada histórica vivió Colombia. Cientos de miles de colombianos salieron a las calles en solidaridad con el precandidato presidencial Miguel Uribe, rogando por que mejore su salud y pueda recuperarse plenamente, y también en rechazo a las medidas que ha tomado el gobierno de Gustavo Petro, que no han servido en absoluto para garantizar la seguridad de los precandidatos y de los ciudadanos en general. Ya les hablaremos de la situación de orden público en el país, que por supuesto no mejora. En Bogotá, de acuerdo con los datos entregados por la Secretaría de Gobierno, más de 70.000 personas salieron a las calles. Otros indican que hubo hasta 120.000 personas en todas las calles de Bogotá en la marcha. También en los alrededores de la capital colombiana, en lo que llamamos la Sabana Norte de Bogotá, en Chía y sus alrededores, de Cajicá, hubo marchas también multitudinarias de gente en las calles. Realmente emocionante. Más de 32 ciudades en el país se sumaron a esta convocatoria de rechazo a los atentados criminales, a la violencia política, a las malas decisiones del gobierno de Gustavo Petro. Tanto sería así la importancia de esta gran marcha nacional en Colombia y lo inocultable que resultó para toda la clase política, incluidos para los del pacto histórico, que salieron a decir, como el caso de Gustavo Bolívar, que esto era una marcha del odio. Eso fue lo que quiso decir en alguno de los trinos. Pero además, Gustavo Petro salió a hablar de la marcha. De verdad, leyendo los trinos de Petro, que no fueron dos ni tres, uno pensaba que en qué momento Petro decía que la marcha la había organizado él. Miren ustedes, por ejemplo, esta es uno de los trinos. Éxito en la plaza de Bogotá, un pueblo unido por la paz. Gustavo Petro diciendo eso. La última vez que una multitudinaria marcha en Colombia, Petro salió a decir que eran los asesinos, los paramilitares, los neonazis, los que salían a marchar. ¿Recuerdan ustedes? Y que inclusive tiene una orden judicial de rectificar esas afirmaciones. Gustavo Petro salió a hacer comentarios de la marcha, por supuesto, y halagando el pueblo colombiano. Mientras tanto, otros del Pacto Histórico y sus bodegas, que siempre están activas, salieron a resaltar que gracias a que este era un gobierno garantista, nadie había perdido ni su ojo ni una pierna antes de llegar a su casa. Lo que no cuentan las bodegas es que la gente que salió ayer en Colombia a marchar no sale ni con escudos, ni con cascos, ni papas bomba, ni bombas molotov para atacar a la fuerza pública. Muy por el contrario, todos los colombianos que salieron ayer a las calles a protestar de manera pacífica en la marcha del silencio, lo hicieron precisamente por la paz y por rechazar todo tipo de violencia. El padre de Miguel Uribe dio unas palabras, dio un conmovedor mensaje desde eh, la Fundación Santa Fe. Dijo, entre otras cosas, y lo vamos a escuchar con amplitud en nuestra sección al oído: doy fe de que tú le has dedicado todos tus años al servicio público a Colombia con un solo propósito, un país seguro y sin violencia. Tu causa es la seguridad para que podamos construir una Colombia en paz todos los colombianos. En Bogotá, la mayoría de los precandidatos presidenciales, entre ellos Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Claudia López y Vicky Dávila, pues, estuvieron en las calles, incluido también el alcalde Carlos Fernando Galán, que salió también a la calle a marchar. También Humberto de la Calle acompañó la marcha de unos 4 kilómetros en la que por varios momentos se entonaba el himno nacional. Ya vieron ustedes estas imágenes aéreas de lo que era la Plaza de Bolívar, de lo que fueron las calles, los alrededores, de la gente gritando paz, de la gente rezando el Padre Nuestro, de la gente cantando el himno nacional. Realmente conmovedor lo que vivimos en Colombia. Por eso la pregunta del día de nuestra encuesta es así de simple y directa. ¿Siente usted que hay esperanza de recuperar a Colombia luego de la marcha del silencio? 1053, 59 votos, 64. Bueno, esto va muy rápido. Gracias por participar. Sí, 95%, no 5%. Gracias por participar con nosotros en la hora de la verdad. Y vamos con otros hechos que también son noticias. Ante un juez de control de garantías se legalizó la captura de Catherine Andrea Martínez, quien había sido detenida por las autoridades en la ciudad de Florencia, Caquetá. Información preliminar indica que esta señora, conocida en investigación como alias Gabriela, sería la mujer que le entregó un arma marca Glock al sujeto de casi 15 años, el sicario que disparó contra Miguel Uribe.
De hecho, ese testimonio fue entregado por Carlos Eduardo Mora, quien ya fue judicializado y habría transportado a los implicados días antes del atentado. Según el relato, el conductor habría presenciado al interior de su carro cuando Gabriela le pasa el arma tipo Glock 9 milímetros al sicario. Luego de que se conociera un comunicado del bloque Amazonas de los terroristas de las FARC, alias Iván Mordisco declaró un paro armado en el departamento del Guaviare del 16 de junio, o sea, desde hoy a la medianoche hasta el 21 de junio. Esto en medio del enfrentamiento que se lleva a cabo con el otro terrorista también de las FARC, alias Calarcá, con el que está negociando el gobierno de Gustavo Petro. Lo curioso es este trino que hace Gustavo Petro dándole órdenes al terrorista de las FARC, alias Iván Mordisco, como si de algo sirviera. Ha escrito Gustavo Petro: orden terminante al ejército, no se permite paros armados en la cuna de la civilización de la humanidad. Se refiere al chiribiquete, por supuesto. Que los ignorantes brutos por la codicia se desmonten. Le exijo a Iván Mordisco abandone su subordinación a la Junta del Narcotráfico de Dubái, si no será procesado internacionalmente. ¿Y por qué no da la orden de que lo persiga judicialmente Colombia? ¿Por qué no le da la orden al ejército de que lo capture o lo dé de baja? Es que definitivamente es bueno patrinar, muy poco para hacer. Lo curioso es que el sábado estuvo Gustavo Petro en el departamento del Guaviare. Y la pregunta a los guaviarenses es elemental. ¿Qué ha hecho Gustavo Petro por el Guaviare? Pues nada, así de simple, nada. Otros hechos que son titulares antes de ir con nuestro primer invitado del día. Tiene que ver con que desde Puerto Carreño, Vichada, se adelantaron pues el fin de semana elecciones atípicas para elegir a nuevo gobernador. La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que esta semana emitirá un pronunciamiento de fondo sobre el decreto 0639 firmado por Gustavo Petro, mediante la cual se convoca a una consulta popular para el próximo 7 de agosto. Y desarrollaremos otros temas nacionales en el oído. Por medio de su red social en hechos internacionales, el presidente Donald Trump hizo un llamado directo a Israel y a Irán a llegar a un acuerdo y detener el intercambio de ataques que inició la noche del jueves por cuenta de un bombardeo masivo por parte de Israel a distintas regiones iraníes. Irán e Israel deberían llegar a un acuerdo y lo harán, dijo Trump en su plataforma social Truth, y añadió que se están llevando a cabo numerosas llamadas y reuniones sobre el tema y que la paz podría alcanzarse pronto. El presidente no descartó que otro país sea mediador en estas tensiones. En particular, reveló que el presidente ruso Vladimir Putin está listo para actuar como punto medio entre ambas naciones y aseguró no tener problema con que sea así. En otros hechos, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció la captura de Baines Luther Boulder, de 57 años, principal sospechoso de haber asesinado a la legisladora demócrata Melissa Hortman y a su marido en un suburbio de Brooklyn Park en la noche del viernes. Bolter, que en la madrugada del sábado también atacó a tiros al senador estatal John Hoffman y a su esposa, fue detenido en el condado de Sibley tras una intensa operación de búsqueda que involucró a centenares de agentes del orden. Son estas, pues, algunas de las noticias y en segundos vamos con nuestra plana de invitados el día de hoy. Estaremos primero con la concejal por el Partido Centro Democrático en Bogotá, Diana Diago, para hablar de la impresión, el impacto que ha tenido la marcha del silencio en la capital colombiana. Después hablaremos con Juan Felipe Lemos Uribe, él es senador de la República, para conversar sobre la reforma laboral. Y regresaremos con Juan Espinal, también del Partido Centro Democrático, para hablar de la marcha del silencio en Medellín. Y terminaremos nuestra ronda de entrevistas con Cristian Garcés, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, también para hablar de la marcha del silencio en Cali, en la Sultana del Valle. Ya regresamos, no se muevan, esta es La Hora de la Verdad.